Muy bien, vamos a empezar entonces en esta noche este tema. Nos ha convocado el tema sobre diaconía, llamado y proyecto de vida. Rápidamente me presento. Eh, Soy John Martínez. Desarrollo mi trabajo en tres campos. El primero como ministro, como pastor. Soy pastor en las Asambleas de Dios en Colombia. Pastoreo una iglesia que se llama Diálogos y Fe en la ciudad de Bogotá, y desarrollo algunas actividades como ejecutivo de la Iglesia Nacional. También soy docente de teología sistemática. Nosotros tenemos unas instancias de formación y allí he venido trabajando en América Latina. Y también soy el coordinador de el diplomado o el programa en Cultura de Paz, Equidad y Sustentabilidad, Emprendemos Paz. A través de este diplomado es que nos estamos conectando ahora con una serie de conferencias virtuales llamadas webinar que hemos dado sobre diferentes temas. Y esta noche pues nos ocupará el tema de diaconía, llamado y proyecto de vida, y la he subtitulado Entre la vocación y la proyección. Pero, ¿de qué se trata esto? Eh, Nosotros vamos a estar, a ver, en esta primera parte, la idea es, pues yo hacerles una presentación general con algunas ideas, luego escucharlos a ustedes, algunas opiniones, algunas reacciones, y al final hacemos un cierre. Lo que vamos a estar hablando va a versar básicamente sobre eh, eh, tratar de ver un espejo en el espectro ideológico con respecto a lo que es la izquierda y la derecha, porque nos sirve a nosotros como ilustración para hablar un poco de vocación y proyecto de vida. Ya vamos a ampliar un poquito esta propuesta y la razón por la cual vamos a trabajar un poquito el tema de esta metáfora, de izquierda y derecha. Luego vamos a tratar de abordar digamos, desde una perspectiva económica, cuál sería o cuáles han sido algunas formulaciones de fe con respecto a este abordaje, para converger en en unas declaraciones que están contenidas en la primera carta a Timoteo, el capítulo 6 en las Escrituras, en la Biblia, para finalmente tratar de explorar algunas, algunos campos de acción sobre lo que vamos a hacer, pues, digamos, con referencia a a este desafío. Entonces empezamos. Em, Alguien dijo alguna vez que quien no es socialista a los 20 años no tiene corazón, pero quien lo es a los 40 no tiene cerebro. Y más adelante le complementaron a esta frase que quien no vuelve a ser socialista a los años 60 tiene Alzheimer. Digamos, la frase no deja de ser anecdótica porque ilustra un poco las, las interpretaciones o el imaginario que hay con respecto a la izquierda y a la derecha ideológica, pero al mismo tiempo lo ponen en un contexto de perspectiva de vida. El que es joven tiene todas las fuerzas y toda la capacidad de trabajo a los 20 años, eh, pero al mismo tiempo, digamos, en promedio son jóvenes universitarios que están sumergidos en toda la dimensión teórica de lo que les están enseñando en las diferentes materias. Luego a los 40 pues ya ha pasado tiempo y pues está sumergido en la vida práctica, ya ciertas filosofías o idealismos que se le imprimieron en la universidad, ya no ya los, digamos, los ha puesto en el terreno pleno, en la práctica,
pero a los 60 años se vuelve, digamos, al tema del juicio en cuanto a la evaluación del sistema pensional, al cubrimiento de salud y demás. Entonces, lo que se formula en esta frase, en alguna medida, lo que significa es que nosotros tenemos siempre una visión muy práctica de de la vida. O sea, nosotros tendemos a ser pragmáticos en función de nuestros intereses personales y ciertamente las experiencias de vida no son las mismas cuando se es joven, cuando se tiene mediana edad o cuando ya se está avanzando hacia la tercera edad. Ahora, eh, hay que notar, digamos, en esto que si se fijan ustedes, pues este espejo que se hace con el tema ideológico izquierda-derecha, eh, no, nos induce a considerar que las determinadas ideologías están más que todo en razón de la práctica y los intereses personales. Eh, y esto lo ilustro pues con la intención de ver que la ideología nos sirve a nosotros como un espejo con respecto a lo que pasa en nuestra vida y a lo que pasa en nuestra situación de creyente. Por eso me gustaría hacer unas definiciones básicas de lo que quiero plantearles en esta noche. Por ejemplo, en el espectro de la opinión pública, ¿no? Con lo que tiene que ver con los sistemas económicos y los sistemas políticos. Nosotros tenemos una dimensión ideológica, la ideología. Como ven aquí en la presentación, la ideología es un conjunto de ideas que representan la comprensión global de la realidad, que es característica de un grupo social determinado y que marca la pauta para la operación social de ese grupo. Entonces, es un ideal. Al mismo tiempo, en ese espectro, digamos, en esa esfera de la opinión pública, tenemos la ideología, que es como las comprensiones abstractas, pero la ideología está confrontada con la realidad. Y la realidad en esta propuesta es la práctica de la vida en su dimensión netamente material, que genera unas percepciones producidas por la experiencia. Entonces, aquí lo que nosotros estamos diciendo es que una cosa es lo que se piensa en el ideario y otra cosa es lo que en realidad se lleva a la práctica. Ahora, si ustedes miran el cuadrito en la parte de abajo, por eso les digo que es como un espejo, porque la vocación y el llamado y lo que debemos hacer, digamos, en nuestra perspectiva de fe, también está en un escenario ideológico, pero que tiene cierto distanciamiento con la realidad. Ese deber ser, nosotros aquí lo estamos poniendo en perspectiva de llamado. ¿Y qué es ese llamado? La vocación. El llamado a realizar el amor de Dios tanto en el ámbito civil como en lo eclesiástico. Especialmente en el mundo de las iglesias, nosotros hablamos de llamado en el tema eclesial. Vamos a desarrollar el llamado que Dios nos ha mandado a hacer. Desde una perspectiva creyente, entonces todos hemos sido llamados a servir a Dios. Y la formulación, digamos, de entrada es que ese servicio a Dios lo podemos hacer dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Pero es un llamado que Dios nos ha dado. Ahora, en contraste con el proyecto de vida, empieza a haber un distanciamiento, porque el proyecto de vida, conforme a esta concepción, se trata del diseño y ejecución de un proyecto personal o personal familiar en función de una vida cómoda en términos económicos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros desarrollamos el llamado, entonces, por ejemplo, en todas las construcciones teológicas que se han hecho con respecto a esto, se ha hablado, por ejemplo, del voto de castidad y pobreza. Si yo desarrollo el llamado, entonces renuncio a tener una familia, digamos, en la perspectiva católica, o hacer votos de pobreza para servir a Dios. Esto es solo una ilustración.
En el ámbito evangélico, protestante, cuando decimos que servimos a Dios, entonces vamos a servir a Dios y por lo tanto nos sometemos a lo que Dios nos quiera dar, dependemos de Dios. Ya el tema de los precios y los contratos ya se discuten en una dimensión, entonces ya dejamos a un lado, entre comillas, siempre las intenciones y los deseos personales de acumulación y de afirmación económica para servir a Dios. Y en eso es que se ve un poco las distancias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pasa lo mismo tanto en lo secular como al interior de la iglesia. Ahora, dando un pasito más adelante, ¿qué lugar juega la diaconía o qué es lo que entendemos por diaconía en este contexto? Solamente para tenerlo como un marco de referencia. La diaconía es una palabra de origen griego que tiene su raíz en el verbo diaconeo. Ese verbo significa servir. Se utiliza usualmente para referirse al servicio. En su dimensión histórica, alude a las tareas domésticas de diversa índole y tiene una connotación de diligencia, prestancia y disposición o tenacidad. Entonces, digamos, en el mundo en donde surge la palabra, los esclavos que tenían que servir tenían que tener este carácter en la naturaleza de su servicio, estar listos, estar dispuestos y hacer las cosas rápido. En ese plano es que se presentan las formulaciones del Señor Jesús y es el plano que adopta la iglesia como su misión en el mundo. La iglesia cristiana se define en función de un plano de servicio y la base de ese plano el Señor Jesús la presenta en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 42 al 45, pero ahí es donde está contenida esta palabra fundamental del versículo 45. No he venido para ser servido, sino he venido para servir. Y con base en esta declaración, la iglesia cristiana, llámese evangélica, católica, digamos el espectro cristiano, ha desarrollado una serie de nociones en relación a lo que significa diaconía, y diaconía es servicio. Entonces, el llamado del que hablábamos anteriormente está directamente relacionado con la diaconía. Hemos sido todos llamados también a servir. Y cuando nosotros revisamos el texto bíblico, hay muchos campos en los que debemos servir. Pero en ese plano de servicio nos acosa el contexto actual en el que nosotros necesitamos responder en muchos casos por hijos, por familia, y una demanda que yo considero legítima, que es la idea de afirmar su familia, de tener estabilidad económica, de poder responder por el estudio de los hijos, de poder responder por su manutención y demás. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejo todo para servir a Dios? Entonces, ¿qué va a hacer de mis hijos y demás? Ahí nos encontramos con esas distancias y esas paradojas existenciales en relación al llamado que Dios nos ha dado. Ahora, este tema de la metáfora de la izquierda y la derecha, uno lo ve un poquito gráfico y no deja de ser anecdótico cuando el Evangelio de Mateo, por allá del capítulo 25, versículos 31 al 46, lo menciona de una forma muy particular. Digo particular desde la lectura hoy, martes 10 de septiembre de 2019, en un mundo que se maneja por el tema de la derecha y la izquierda. Les leo la cita así rápidamente, seguramente ustedes la van a recordar. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
y pondrá las ovejas a su derecha, dice la Biblia. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino. O sea que aquí los buenos eran los de la derecha. Pero ojo, ¿por qué? ¿No? Dice, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo, me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán, Señor, ¿pero cuándo? Entonces ahí es cuando el Señor les dice, mire, cuando ustedes lo hacen a uno de los chiquitos, me lo hacen directamente a mí. Y después más adelante dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, pero al fuego eterno. ¿Pero por qué? ¿Por ser de la izquierda? No, 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 mire lo que dice. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces los otros dicen, ¿pero por qué? Pues porque no lo hiciste con uno de mis pequeños. Esto no deja de ser anecdótico. Las designaciones izquierda y derecha eh, vienen también de una anécdota. Se dice que era el escenario de las deliberaciones del pueblo inglés, en donde la gente que se mostró más atenta con las necesidades del pueblo se hizo al lado de la izquierda y la gente que preservaba o que optaba más por el orden eh, y la justicia se hacía más al lado de la derecha y que de ahí en adelante se empezó a hablar, digamos, de estas distinciones ideológicas de izquierda y de derecha. Y la Biblia, pues evidentemente cuando hablamos de izquierda o derecha en las escrituras, es un total anacronismo. No, no se puede. Y se dice también, digamos, en ese espectro ideológico, que quienes más se interesan por las demandas y la naturaleza humana y la situación social, pues son los de la izquierda, y quienes más se interesan por el orden, por cierto tipo de justicia y demás, son los de la derecha. Con base en este texto bíblico, el mandato es claro y, y el mandato es estar atentos de las necesidades de los vulnerables. Y eso es lo que generalmente en la tradición teológica se ha enseñado como diaconía. Es la capacidad de poder siempre prestar un servicio. Y es un servicio que está enfocado a eh, la atención a la gente que está desfavorecida, digamos, en el marco de esta cita, quienes tienen hambre, quienes tienen sed, quienes son extranjeros, quienes estuvieron pobres, estuvieron desnudos, quienes estuvieron enfermos, quienes estuvieron en la cárcel. Entonces, fíjense que ahí se muestra todo un escenario de trabajo de servicio que se hace en un plano de las personas vulnerables. Em, eh, Debo abreviar algunas cosas que tenía para mostrarles. Eh, eh, Solamente, digamos, para ilustrar lo que quería decirles es que eh, en el aspecto ideológico siempre han habido radicalismo, y un radicalismo puede ilustrarse a través de esta entrevista que le hicieron alguna vez a Milton Friedman, que es Premio Nobel de Economía del año 1976, que me gustaría que si bien no necesita audio, ahí se puede ver el texto, le prestáramos ahí en una forma muy breve atención, ¿no? En la imagen. Yo les voy hablando algunas cosas de acá. Haciendo la pausa, cordial saludo a todas las personas que se encuentran
en la sala de chat. Eh, Saludo fraterno y cordial. Hay 8 personas, em, digamos, en sala, sí, efectivamente. Hay algunos que se están conectando de 2 personas. Bienvenidos y bienvenidas todas. Hoy me tocó fungir de moderador y al mismo tiempo de presentador, así que me disculpan por hacer las 2 funciones al tiempo. Si ustedes están siguiendo la conversación acá en este video, pues yo se las resumo. Milton Friedman se considera el padre del neoliberalismo y el argumento fundamental de Friedman es que todo el mundo se maneja por por su codicia, por su codicia. Le hacen unas preguntas sobre los modelos en países socialistas y él dice que, digamos, la actividad humana solamente se radicaliza en la codicia. Y es anecdótico porque en la parte final, cuando le hacen una pregunta puntual eh, sobre, sobre si la codicia es la medida de todas las cosas, él dice, pues efectivamente sí. Y dice que no hay ángeles que piensen en los intereses de los demás, ángeles entre comillas, entre los seres humanos. Solo hay seres humanos que piensan únicamente en sus propios intereses y que así es que se mueve el mundo. Cuando todos los seres humanos piensan en sus propios intereses, se dinamiza la economía, no hay necesidad de regulación estatal, no hay necesidad de parámetros sociales que puedan mediar las relaciones porque la voz del mercado es la única voz autorizada para dirimir los asuntos humanos. ¿Y qué pasa? Eh, que ese es el parámetro en el terreno práctico en el que se reduce la vida de muchas personas y en el que se está presionando al ser humano de hoy para que viva su vida conforme a ese parámetro. Entonces, aquí no hay ninguna mediación de solidaridad, de altruismo o de compromiso con otras personas. En el terreno práctico, cada quien debe defenderse como pueda, cada comunidad debe valerse de lo que pueda, incluso debe valerse de los recursos naturales para poder producir algo y para poder monetizarlo, para poder comercializarlo y poder subsistir. Ese modelo, digamos, en el espectro social e ideológico ha tenido consecuencias. Entonces, por ejemplo, en términos políticos, ¿qué pasó con la derecha? Milton Friedman fue uno de los grandes personajes que estuvo detrás de la dictadura militar en Chile, por ejemplo. Y a través de algo que se llama la teoría del shock, hizo una reformulación de todo el sistema económico chileno, induciendo no solamente a Chile, sino a toda América Latina al neoliberalismo, que se traduce en privatizaciones, disminución de programas sociales, modelos en función de beneficio de poco. En suma, esto se trataba del predominio de las pautas de consumo de las élites. Y lo que nosotros estamos viendo hoy en América Latina es una reedición de esas posturas fundamentales que basan la vida en eh, la satisfacción del, del apetito, digamos, el exagerado, el consumo desbordante, una vida consumista y al mismo tiempo una demonización de todo lo que tenga que ver con parámetros de solidaridad y demás. Eh, si, si en estas posturas ideológicas hay situaciones negativas, evidentemente con la izquierda también pasaron situaciones difíciles. El socialismo, los modelos socialistas se estrellaron con la corrupción. La- Algunas construcciones socialistas
lo que hicieron fue generar algunos aparatos mafiosos, eh, fortalecimiento incluso de estructuras militares que se convirtieron en mafias que asesinaron a personas. eh, eh, y eh, algunos modelos, se supone socialistas, se convirtieron en modelos de capitalismo salvaje como China, digamos, socialismo hacia adentro y hacia afuera, capitalismo y con algunos testimonios de opresión de los trabajadores. ¿Qué es lo que estamos hablando de fondo? Lo que hemos dicho desde el principio, que las posturas ideológicas están distantes de la realidad, independientemente de la construcción ideológica que se tenga. Y que dadas esas distancias, el ser humano tiene un posicionamiento muy pragmático, si lo queremos poner en otro término, muy conveniente en relación a donde se encuentre, en su edad, en la situación geográfica, en el contexto social particular y demás. Y con base en eso, utiliza o usa cierto grado de ideología. Ahora, solamente para decir, para no ampliarme más, cuando se hacen comparaciones entre los resultados de la izquierda radical y la derecha radical, las dos orientaciones ideológicas tienen la misma base filosófica, que incluso tiene connotaciones en la depredación del medio ambiente, en la opresión del ser humano bueno, y otras cosas que nosotros podríamos decir, incluso haciendo puente con nuestra naturaleza religiosa, incluso desde las dos vertientes ideológicas se ha llegado a perseguir a la religión que va en contra, digamos, de esas formulaciones radicales. Dicho esto, yo quisiera pues hacer una transición ya a nuestro tema, digamos, particular, que es la actitud de la fe. O sea, qué podemos nosotros decir desde la fe o qué se ha dicho la fe? Empezando por un poquito, empezando por comentar un poco lo que se ha dicho desde los asuntos económicos. Esta cita que aparece ahí es una cita de la Conferencia Económica Global sobre la nueva arquitectura financiera que se realizó en Brasil, en el estado de Sao Paulo, en octubre de 2012. Mire lo que ha pasado desde el mundo de la fe. Dice, rechazamos la abstracción económica del homo económicos que construye al ser humano como un ser esencialmente insaciable y egoísta. Y afirmamos que la percepción cristiana del ser humano está arraigada en las relaciones comunitarias y menciona unas cosmovisiones que no son occidentales, como el Ubuntu, el Sansalsung, el Sumak Kausai y luego menciona dos elementos familiares que son la cordialidad y la mutualidad. Pero estas cosmovisiones, ¿qué onda, no? El Ubuntu es un concepto africano sobre la persona en el cual se entiende que la identidad del yo se forma en interdependencia con la comunidad. El Sansaeng es el concepto coreano de la vida en unidad con otro. Entonces, como ustedes ven, son dimensiones no occidentales que no solamente abordan lo personal, sino que también abordan lo comunitario. Y el Sumacas Kasai es en quechua, es latinoamericano, ¿no? Es la noción del buen vivir o de la vida buena. Y de ahí en adelante, en el tema económico, pues también hoy se está hablando de nuevas economías. De hecho, en el editorial de CREAS, durante este mes de septiembre estamos hablando de nuevas economías que son
posicionamientos alternativos que se salen de los marcos ideológicos tradicionales, tratando de recuperar pues las formulaciones y las declaraciones de la riqueza de nuestras iglesias. ¿Qué puede decir la Biblia sobre la economía? Hablando sobre la esfera social, ya posicionándonos desde la fe. Una persona que admiro mucho es el filósofo Emmanuel Levinas, que con su conocimiento del Antiguo Testamento y su conocimiento de filosofía, una persona muy respetada también dentro del ámbito académico universitario, mire lo que dice con respecto a la Biblia. Dice, en el hecho de que la relación con lo divino pasa con la relación con los hombres y coincide con la justicia social, estriba el entero espíritu de la Biblia judía. Moisés y los profetas no se preocupan por la inmortalidad del alma, sino por el pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero. La relación con el hombre en que se realiza el contacto con la divinidad no es una especie de amistad espiritual, sino una amistad que se expresa, se prueba y se perfecciona en una economía justa por la cual todo hombre es responsable por completo. Y yo creo que esta declaración evoca este pasaje de Mateo 25 que leímos al principio, cuando el Señor eterno esté al frente de todos los que vamos a dar cuentas delante de su presencia al final de los días, no le va a preguntar a la gente, pues conforme a este pasaje y sacando otros, digamos, no poniéndolo más, eh, no le va a preguntar a la gente qué tanto oraron, sino le va a preguntar a la gente si visitaron la gente en los hospitales, en las cárceles y si atendieron a los vulnerables. Fíjense que Levinas también va en el mismo sentido. Es decir, o sea, lo que estoy tratando de plantearles es que la Biblia, en primer lugar, la Biblia trasciende los conceptos o las ideologías de izquierda a derecha. Y la Biblia en sí misma se pronuncia frente a la esfera pública, posicionándose como una forma y como una formulación y un llamado de parte de Dios, no solamente a los religiosos, sino en el ámbito público, de ocuparnos de los vulnerables, de ocuparnos de las personas que necesitan atención. Y eso se puede expresar en la vivencia, de acuerdo a lo que dice Levinas, eh, en la vivencia de una economía justa. Pero ¿qué pasa? Eh, cuando uno observa las diferentes tradiciones cristianas, uno observa que las tradiciones cristianas de a pocos se han ideologizado y han tomado diferentes posturas. Nosotros en el cristianismo encontramos corrientes puritanas, como por ejemplo la teología liberal. La teología liberal redujo la fe únicamente a las construcciones históricas de los textos y a una moral. O sea, la fe y la teología solamente era moral, eh, moral personal. Von Harnack, que fue un gran teólogo liberal, lo expresa de esa manera. La fe no tiene nada que ver con los asuntos prácticos como los de la economía social, dice, ¿no? La nacionalización de la propiedad privada y de las empresas, las reformas agrarias, las restricciones al horario legal del trabajo, las regulaciones de los precios, todo eso no tiene nada que ver con la fe, decía Von Harnack y la teología liberal. Eh, entonces, ha habido corrientes que se abstraen de los asuntos sociales, pero ha habido otras corrientes que han asumido las condiciones sociales e incluso también siempre han sido comprometidas con espectros ideológicos. Entonces, así como muchas corrientes se profundizan con la derecha, también otras corrientes se han profundizado con la izquierda, como los modelos de la teología de la liberación y demás. Ahora, eh, frente a ese escenario, necesitamos buscar modelos alternativos, porque nosotros no podemos ser cooptados ideológicamente. Nosotros no en este escenario, nosotros no optamos por una determinada ideología,
sino que nosotros desde nuestra postura de fe debemos ubicarnos en el plano de la diaconía, de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Eh, Nos ubicamos en el plano del llamado. Y entonces ahí tenemos que nosotros ampliar nuestro discernimiento y leer lo social eh, eh, desde nuestra naturaleza eclesial y bíblica. La Biblia es clara cuando nos pide y nos solicita estar atentos de las necesidades de los vulnerables. Y cuando lo pone en esos términos, está hablando en un plano de servicio. Y vamos encontrando algunos desafíos, porque resulta que la misma iglesia tiene las mismas encrucijadas que nosotros tenemos en lo personal, porque las iglesias también tienden a afirmarse en su proceso histórico. Entonces, en un principio, el cristianismo y asimismo cada corriente cristiana, luteranismo, pentecostalismo, metodismo y demás, en un principio fueron comunidades perseguidas y minoritarias, pero a medida que fueron creciendo, se fue consolidando y afirmando más su poder y fueron tomando posiciones de poder. Y entonces lo que estamos viendo es que cuando unas determinadas corrientes eclesiales afirman su condición histórica y se posicionan en el escenario público, olvidan el llamado, pierden el equilibrio y se olvidan de su naturaleza, de lo que ha sido el mandato de Dios para sus discípulos. Y ya en lugar de estar pensando en un plano de servicio, lo que están haciendo es optando por la afirmación de su poder. Entonces, nosotros vemos esa misma situación, digamos, al interior de la iglesia. Intentando ya cerrar y tratar de formular algunas conclusiones frente a todo lo que les he comentado, solo quisiera ampararme un poco en lo que dice la primera carta de Timoteo capítulo 6 en una forma muy general. Primero, ¿por qué escojo esta cita? Porque uno ve que este texto bíblico es escrito en una forma posterior. Hay varios elementos que nos pueden indicar que la primera carta de Timoteo ya se escribe a una iglesia que es más madura, que ha pasado ya por ciertas experiencias. Uno ve, por ejemplo, em, la mención de algunas autoridades que están identificadas con, digamos, ya más con el imperio. Estamos ubicados como la segunda o tercera generación de creyentes. Se menciona en esta carta y en el capítulo 6 por ahí, se menciona específicamente que hay gente de dinero en la iglesia. Entonces, esta iglesia nos ayuda de pronto a nosotros hoy que en su, digámoslo, en su gran mayoría, somos, pues en este momento no está recibiendo represiones, no somos tan olvidados, no somos tan segregados, sino que tenemos cierta visibilidad en la opinión pública. Nos parecemos mucho a los destinatarios de la primera carta de los Corintios, y ahí, perdón, de primera carta de Timoteo, y allí en uno de los versículos se muestra, digamos, como la referencia para estos contextos en donde la iglesia tiene que, por un lado, revisar su historia para saber de dónde viene, y por otro lado está tratando de afirmar su voz y su posicionamiento en el escenario actual. Y ese condicionamiento en esa negociación, digamos, sobre lo que tiene que hacer la iglesia en este contexto, se reduce a esa sentencia de la primera carta de Timoteo. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y allí es lo que encuentro que puede notar ese equilibrio
nosotros podemos tener un equilibrio entre la radicalidad de la vocación, dejarlo absolutamente todo para cumplir un llamado de Dios. Hay gente que ha sido radicalmente llamada, o la radicalidad del proyecto de vida en donde ya no me interesa lo que Dios me ha mandado a hacer, sino que arrojo mi vida y reduzco el horizonte de vida únicamente a hacer dinero y a hacer plata y a poderle generar una buena herencia a los hijos y demás y acumular. Entonces nos jugamos entre lo uno eh, y lo otro. Y las decisiones que vamos a tomar pues van a, digamos, tener esos dos polos. Eh, el horizonte de la cruz, digamos, está ahí porque dice, todo aquel que quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Y ahí la radicalidad se podría expresar es, bueno, todos hemos sido llamados, todos vamos a morir, a tomar muerte de cruz, que es diferente decir que todos hemos sido llamados a tomar muerte de cruz. Eh, lo que quiero expresar es, no todos vamos a morir crucificados, pero sí tenemos que estar dispuestos a morir crucificados por Jesús. Ahora, eh, todos tenemos legitimidad en afirmar y consolidar un patrimonio para el sostenimiento de nuestra familia, pero no podemos olvidar las demandas radicales de nuestra fe. Entonces, ahí es donde nos tenemos que ubicar conforme a esa voz de Dios, a ese llamado que Dios nos ha dado. Y en ese esfuerzo, en ese camino, bueno, aquí esta imagen es, digamos, el contraste absoluto entre lo que es la radicalidad del llamado y lo que es la radicalidad del proyecto de vida, ¿no? Lo que quiero decir para cerrar es que en alguna forma, buscando no un equilibrio, porque esto no se trata de equilibrio, esto se trata de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer como creyentes. En esa perspectiva, nosotros necesitamos integrar un proyecto diacónico con nuestro proyecto de vida. O sea, lo que debe surgir de, de, de estas diferentes radicalidades es la búsqueda de la identificación de ese llamado con el proyecto de vida. En ese sentido, debemos buscar caminos alternativos que integren, por ejemplo, el amor y el poder. O sea, no se trata aquí de despojarnos absolutamente de toda capacidad de poder. Aquí se trata nuevamente de obedecer el mandato de Dios, de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Eh, Integrar, por ejemplo, la justicia y el orden, hablando de justicia en términos también de equidad y de solidaridad. Eh, Integrar la ideología como la realidad o integrar la vocación como la proyección. Ahora, los horizontes en el espacio público han sido renovados porque ya no se habla eh, únicamente de la codicia, eh, que se expresaba en términos de la técnica económica como el equilibrio macroeconómico, el crecimiento del PIB y demás, sino que hoy nosotros estamos hablando incluso en la agenda pública de cambio climático, de desigualdad económica, de consumo sostenible, de paz, de justicia. O sea que la cosmovisión en lo social, en la esfera pública, también ha empezado a tener unas sensibilidades que se identifican también con el llamado que nosotros tenemos, y ahí podemos empezar a profundizar convergencias para el logro o para la identificación del llamado con el proyecto personal de vida. En la medida en que somos capaces de integrar esas dos cosas, en alguna forma podemos responder con, con, eh, em, con cierto grado de flexibilidad conforme al llamado que Dios nos ha mandado a hacer en nuestra vida personal y en nuestra vida eclesial.
Bien, dicho esto, eh, quisiera dejar unos minutos para preguntas, para reacciones. Tenemos el chat disponible para los que quieran utilizar el chat. También quien quiera participar con alguna pregunta, con alguna inquietud, con alguna participación, también puede habilitar su micrófono y puede participar en este conversatorio. Así que quien quiera puede participar en este momento.